por muchos años en Perú tuve la oportunidad de enseñar en diferentes estamentos, ¿no? En seminarios, en el Seminario Bíblico Bautista por algunos años, varios años, muchos años. Y después en otros institutos teológicos, donde fui invitado a dar cursos por 3, 4 meses cada año. Y siempre he tenido buena empatía con mis alumnos. Tengo alumnos que en Facebook me reconocen de a los años que me ven y se alegran, conversan conmigo. Eso quiere decir que algo bueno hice. Lo único que sí, no creo que he sido un profesor exigente, pero sí me gusta que aprendan, Yo quiero que la gente aprenda. Y no necesariamente quiero que aprendan lo que yo les digo, sino lo que la Biblia dice. Ahora, bajo ese marco de interpretación, quiero que entiendan dos cosas. Escúchenme bien, porque es necesario que usted tenga una respuesta cuando alguien le pregunta acerca de lo que aprendemos. Ok, mire, hay una corriente modernista dentro de la iglesia cristiana que se llama el pensamiento positivo. Es una mala corriente, es malo, aunque el nombre es bonito, pensamiento positivo. Ahora, ¿usted piensa que todo es bueno para el creyente? No. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros tenemos que asumir que todo lo que viene es por nuestro crecimiento. ¿Está de acuerdo? ¿No? Entonces, en un sentido, podríamos decir que todo es bueno, pero sabemos que hay cosas que nos duelen, ¿me entiende usted? Entonces, la corriente del pensamiento positivo es todo es bueno, todo es maravilloso, y llega al punto de decir todos somos hermanos, ¿no? O sea, no importa si tú seas budista, si tú seas, o sea, okay, ya es exageración, ¿me entiende usted? ¿Ya? O sea, teológicamente eso está fuera. Y obviamente hay pastores, predicadores conocidos, ¿no? Que hablan sobre esto. O sea, otra vez, la predicación es muy buena, pero está yendo por un camino torcido. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros hablamos acerca de que la interpretación de la Biblia es una interpretación gramático-histórica, que quiere decir que la Biblia contiene gramática y las letras que contiene son historia. Y esta interpretación debe de hacerse de acuerdo a la gramática y a la historia y las reglas de interpretación que consiguen. Entonces, yo no soy una persona que le gusta espiritualizar las escrituras. O sea, no todo lo que está en la Biblia es espiritualizante. ¿Me entiende usted? Sin embargo, en el Antiguo Testamento, las historias que nosotros encontramos tienen una redundancia tremenda y fuerte, ¿no? Cuando nosotros sabemos llevarlas al terreno espiritual. Nosotros estamos viendo acerca de derrumbar los muros, derrumbar nuestros muros, y hemos tomado Josué capítulo 6 como nuestro texto para que nosotros podamos entender exactamente qué quiere decir esto. Ahora, entonces, estoy tomando la historia de Josué. Ahora, escúchenme bien, no la estoy espiritualizando, sino le estoy sacando dentro del contexto las posibles lecciones espirituales que puedan ayudarnos a nosotros en nuestra vida. Ahora, hay un punto que quisiera que lo pongas ahí, hijo. ¿Puedes darle? Ok, ajá, las armas, esa. ¿Qué dice ahí? La fe es la victoria que vence al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿hay un versículo ahí que escribí, por favor? Sí. Léalo conmigo, por favor. Voy a tener 3 mensajes, hoy 2 más. Quiero que aprenda este versículo de memoria. Quiero que aprenda este verso de memoria. ¿Ok? ¿Qué dice así? Dice así. Primera de Juan 5:4. ¿Los niños se fueron ahí adentro, hijo? Otra vez. Primera de Juan 5:4. Ok. ¿Va a leerlo o no? Ok. Si no, terminamos, ¿ah? 2, 3. Primera de Juan 5:4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Ok, pregunta. Contéstela usted en voz alta. Usted, un sí o un no, en voz alta. ¿Eh? ¿Usted ha nacido de Dios? Conteste en voz alta, sí o no. ¿Usted ha nacido de Dios? Sí. ¿Lo duda? Perfecto. Entonces, ¿usted vence al mundo? ¿Usted vence al mundo? ¿No? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿usted vence al mundo? ¿Sí o no? ¿Usted vence al mundo? Ok, la pregunta es, ¿usted vence al mundo? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué arma necesita para vencer al mundo? ¿La qué? La fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted vence al mundo? Sí. ¿Qué arma tiene? La fe. ¿Está claro? Entonces, repasamos. ¿Usted ha nacido de Dios, sí o no? ¿Usted vence al mundo, sí o no? ¿Qué arma tiene? Ya es fácil, ¿verdad? Aprende este versículo de memoria porque es importantísimo. Ahora, entonces, nosotros la semana pasada o la semana antepasada estuvimos hablando acerca de cómo hacer caer los muros en nuestra vida, esos muros que nos separan de Dios. Y habíamos dicho que necesitábamos rendirnos ante la presencia de Dios, habíamos dicho que necesitamos seguir el plan correcto de Dios para nuestra vida, habíamos dicho también que necesitamos terminar, ¿no? De la manera correcta lo que habíamos empezado en Cristo, ¿ok? Ahora vamos a detallar un poquito el cómo hacerlo. El cómo hacerlo, voy a entrar un poquito a alguna profundidad de los textos. Y solamente he tomado 2 puntos que me parecen que son importantes. Honestamente, creo que hay cientos de mensajes que se pueden escribir acerca de Josué capítulo 6, ¿no? Entonces es importante. Ahora, déjeme decirle que estamos viviendo acontecimientos en donde, ya lo venimos diciendo de hace 2 años atrás, pero cada vez es más fuerte, que posiblemente nosotros seamos la última generación de creyentes que está en este mundo. ¿Me entiende usted? Las tensiones entre los Estados Unidos y China se están volviendo mucho más difíciles. El problema con Ucrania y Rusia no se soluciona. Aparentemente se quiere presionar a una solución, pero las cosas están difíciles, están muy difíciles. Nadie cede y ya se está, ¿cómo se dice? El lugar se está comenzando a calentar, ¿no? Entonces, ya no tengo que hablar más acerca de la postura del presidente de los Estados Unidos, pero es muy probable, casi seguro de que vamos a entrar a una guerra. Y esta guerra no va a ser una guerra, de pistolitas y vamos a ver, sálvese quien pueda, ¿me entiende usted? Esta va a ser una guerra muy, muy delicada. Y las malas lenguas, no sé si son malas o buenas, pero dice que gran parte de los Estados Unidos va a ser destruido. Y es posible, en una guerra siempre hay destrucción. Y aunque Estados Unidos tenga poderío, recuerde que la confrontación es con China y con Rusia y las cosas son mucho más delicadas. Entonces, en estos días la cosa está así. En la economía, usted sabe que la bolsa de valores sigue a la baja en varios sectores, se ha recuperado un poquito en algunos puntos, pero ha caído mucho. Y lamentablemente este es el corazón, Wall Street es el corazón de lo que sucede económicamente, financieramente en el mundo. Ahora, es cierto que de parte de la dirección de los Estados Unidos, ¿no? Me entienden cuando digo dirección, ¿verdad? ¿No? Quiero evitar decir nombres o pronombres nomás, porque aún la predicación va a ser bastante delicada dentro de algunos días.
Entonces, y no estoy para nada estoy contra el gobierno de los Estados Unidos, por el contrario, ¿no? Pienso que son las cosas que están establecidas por Dios. Alguien una vez me preguntó si creo que el presidente está haciendo lo correcto, y le vuelvo a decir sí, ¿no? Sí, está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto porque él está mirando hacia adentro y dice, quiero que mi casa esté bien, quiero que tengamos todo, quiero que gocemos esto, de todo. Y bueno, en su mente de administrador, él está buscando que la economía de los Estados Unidos suba, pero para que suba, tiene que bajar. Y entonces, nos vamos a una situación de inflación y nos vamos a una situación de recesión. Y cuando digo nos vamos, quiere decir que a todos nos va a afectar, a todos nos va a afectar. Como ya algunos, en la semana pasada, ¿a cuánto de ustedes les subió la luz? Un montón de personas nos ha subido la luz. Ahora, yo llegué a pagar $300 cada mes. ¿Se imaginan ustedes? Y somos mi esposa y yo. Somos mi esposa y yo. Bueno, antes teníamos mis perritos. Pero entonces ahora creo que pago 230, 240 y algunos estaban acostumbrados a pagar 80, 90 y en estos días ha subido tremendamente la luz. Y imagínense cómo va a ser ahora que tengamos el problema con Canadá. Mucha electricidad viene ¿de dónde? De Canadá. Y nosotros estamos bien cerca, ¿verdad? Entonces, interesante en cuanto a eso, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué es el ambiente que vivimos? Vivimos en un ambiente globalista en donde todos quieren el control, todos quieren el control, todos quieren el control. El presidente de Estados Unidos dijo, ok, ustedes tenían el control para poder hacer que no haya guerra en tal sitio, no haya guerra en tal sitio, ustedes no lo han hecho. Entonces ahora él agarró y dijo, entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a buscar que haya paz, paz, paz. Ya prácticamente ya se metió al bolsillo la guerra de Israel con Irán. Digo prácticamente porque se dan cuenta que no se está hablando mucho, se dan cuenta que ha bajado un poquito la tensión, pues del momento que dijo se va a ir este grupo, se va a ir fuera de su tierra y vamos a hacer tales cosas ahí. ¿Escucharon ustedes eso? ¿No? Ahora, otra vez está tratando de controlar el tema con Ucrania y Rusia. ¿Y por qué? Todo esto es conveniencia. Todo esto es conveniencia, todo esto significa control, 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 control. Ahora, ¿hay un grupo hegemónico que quiere el control en el mundo? Sí, siempre lo ha habido. Esos que nos cobran a nosotros las medicinas, esos que suben los precios de tales cosas, ¿no? Pues siempre hay un grupo de control, siempre hay un grupo de poder. Ahora, el señor Trump no es el héroe del tema aquí. El señor Trump está dentro del plan profético de Dios. ¿Me entiende usted? Para bien de algunos o para mal de algunos. ¿Me entiende usted? Y es posible que todos los actos que él tiene no sean todos buenos. ¿Me entiende usted? ¿Ya? Pero muchas de las cosas que está haciendo posiblemente va a afectar a muchos, pero de alguna manera está sucediendo. ¿Me entiende usted? Hoy quiero hablarte acerca de cómo la batalla de Jericó es muy parecida a la batalla del cristiano para derrumbar sus muros, ¿no? Y cuando decimos sus muros, estamos hablando acerca de fortalezas espirituales. Y con eso quiero que nosotros vayamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto en este tema. Necesitamos entender los criterios de Dios para la batalla y por consiguiente para derribar nuestros muros espirituales. Necesitamos entender, necesitamos que entendamos los criterios para la batalla. Ok, recuerde usted cómo llegamos al punto de Jericó. Rapidito nomás. Moisés no llega a la tierra prometida, él está al final del libro del Éxodo, él mira hacia arriba y se da cuenta que él no va a entrar a la tierra prometida. Y todas las personas que salieron con él de Egipto, todos los que salieron de Egipto con él no entraron a la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto, por lo tanto, los primeros que nacieron en el desierto eran más o menos de aproximadamente 40, 42 años, como Josué. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Esos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la generación que estaba ahí era la generación que murió en el desierto. Aunque tuvieron todo, tuvieron de todo, tuvieron comida, tuvieron todo, era una generación idólatra. De 40 años, ellos 38 años se dedicaron a adorar ídolos. 2 años siguieron al Señor. ¿Entiende usted? Entonces, ¿qué pasó? Dios, ¿qué? Bueno, sencillamente dijo, estos no van a ir a la tierra prometida. Ahora, en ese sentido, Josué
era una persona especial porque él sí entró, él tenía una comisión de parte de Dios, él tenía una comisión de parte de Moisés. Josué era el que estuvo cuando Moisés recibió la tabla de los mandamientos, ¿no? Y Josué lo estuvo esperando allí. Josué era uno de los estrategas militares, era el estratega militar de Moisés, el que envió a los espías para ir a ver dónde, qué cosas lo que estaba sucediendo allí, y que después con Caleb, cuando el pueblo dijo, no, allí hay gigantes que nos van a comer, y Josué y Caleb dijeron, no, vamos porque vamos en el nombre del Señor. O sea, Josué era un hombre de fe. Por lo tanto, nosotros vamos a ver por lo menos dos cosas importantes en cuanto a lo que sucede en los previos de la batalla. Primero que nada, ellos recibieron instrucciones de parte de Dios, y segundo, Dios le demandaba a ellos, es decir, a Josué y a todo el pueblo, les demandaba confianza y obediencia para poder derribar los muros. Ahora, otra vez, todo está en Josué capítulo 6. Usted puede leer los pasajes. No quiero entretenerme leyendo todo lo que hemos leído. Sin embargo, creo que es importante. ¿Ok? Entonces, el punto importante es que los israelitas solo podían vencer a su enemigo en su fortaleza mediante la fe y la intervención divina. ¿Entiende usted? Ahora, ¿qué está pasando acá? Ya hablamos un poco en cuanto a las fortalezas. Más de 4 o 6 metros de altura, unos 2, 3 metros de ancho, ¿no? Era una fortaleza más o menos a media luna. Cada una, habían dos entre sí. Ahí no entraba ni una flecha. Y Dios le había dado instrucciones precisas a Josué de cómo es que tenían ellos que derribar, cómo es que ellos se iban a derribar los muros. Y Dios le había dicho, tienes que hacer esto. Y Josué es lo que hace. Exactamente, aunque era un plan descabellado, aunque era un plan sin estrategia militar, aunque era un plan absurdo para muchas personas, Josué obedece a Dios y hace exactamente lo que tiene que hacer. La próxima semana voy a hablar de los puntos importantes, de los personajes importantes dentro de esta batalla, porque le aseguro que usted se va a identificar con ellos. Pero ahora quiero solamente hablarles acerca de cómo entender los criterios de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de fortalezas, tenemos que aprender y tenemos que entender, ¿no?, qué son fortalezas. Creo que hay un punto que es interesante. ¿A qué llamamos fortalezas? Ahora, humanamente, y acá quiero que le presten atención porque esto es muy importante, ¿ok? Humanamente, nosotros creemos y pensamos que las fortalezas son valores. Y uno de los grandes problemas de esta sociedad, estoy hablando de Quincy, no estoy hablando de todos los problemas que hay en el mundo, los problemas de la gente que vive en esta sociedad, ¿no? Uno de los grandes problemas es el problema de valores. No son puntuales, son mentirosos, no dicen la verdad, son convenidos. Eso es la mayor parte de gente. La mayor parte de gente acá son así, ¿no? Y por no poner el punto de ignorantes, más allá. La mayor, no digo todos. Bueno, ya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de valores, por ejemplo, podemos hablar de cosas positivas que uno tiene. Por ejemplo, ser puntual es positivo, ser sincero es positivo, ser disciplinado, ser carismático, en fin, hay muchas cosas positivas. Ahora, cuando usted salga, usted va a encontrar un folletito así, ¿no? Donde usted va a encontrar toda una lista de valores, Ahora, yo le voy a animar, este no es mi tema, pero creo que es importante que usted lo haga. Y creo que es importante que usted lo haga porque de vez en cuando lo que uno necesita es mirarse al espejo y saber qué eres y qué estás haciendo. Entonces vas a encontrar una lista y hay un cuadrito ahí al final y vas a ver y vas a tachar aquella cosa que tú crees que eres, ¿no? Otra vez, estamos hablando de valores. Estas son cosas positivas, por si acaso, ¿ok? ¿Ya? Otra vez, mi tema es ético-moral, pero no se trata de esta lección, sino quiero que usted entienda en el buen sentido, en mente positiva, como dije antes, de que existen muchas cosas buenas que usted tiene.
y quiero que las ponga aquí, después me conversa de ellas, ¿verdad? También va a encontrar muchas cosas positivas en relación a las cosas que usted hace, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner en cosas positivas que tengo varios títulos ahí colgados en mi pared, porque son cosas que he logrado por mis estudios. Posiblemente usted tenga otras cosas, o sea, usted se va a dar cuenta allí. Lleve el folleto y después hablamos, pero es importante que usted lo haga. Entonces, fortalezas en el buen sentido humano, vamos a pensar que son valores, que son virtudes, eso es positivamente hablando. Pero según la Biblia, también, cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de pecados con raíces profundas, ¿no? Y que son todo lo contrario a las cosas positivas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona puntual, ¿qué sería lo contrario? Impuntual, ¿verdad? ¿No? Ahora, tú te vas a dar cuenta, ok, si soy puntual, no soy impuntual. Pero si soy impuntual, quiere decir que no soy puntual. Por lo tanto, esto es algo negativo, ¿verdad? ¿No? Si soy mentiroso, quiere decir que no hablo la verdad, ¿verdad? Si digo que soy creyente, pero que me porto peor que un incrédulo, entonces soy un creyente carnal, ¿verdad? ¿Entiende? ¿No? Ahora, ahí también va a encontrar una lista le he puesto ahí, lista de dificultades o fortalezas negativas. Hay toda una lista aquí que posiblemente esté para usted. Muchos de nosotros sabemos que tenemos más aquí, ¿no? Hasta la inventamos, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que me gustaría que usted lleve esto y que usted haga un examen acerca de sus fortalezas, tanto positivas como negativas. Vamos a hablar de las fortalezas negativas ahora. Porque otra vez, si nos ponemos a pensar, nuestro tema trata acerca de cómo derribar los muros que en este pasaje se le denominan fortalezas espirituales y en este caso cómo Dios va a derrumbar los muros que hay en usted. ¿Ok? Te lo voy a explicar en un momento más. Ahora, ¿cuáles son nuestras fortalezas negativas? ¿Cuáles son nuestras fortalezas espirituales? Déjeme leer 2 Corintios capítulo 10, 4 al 6 y hacer que esta lección sea fuerte y específica para usted. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sea perfecta, ¿verdad? Entonces, otra vez. Esta es una metáfora acerca de la batalla del creyente. ¿Por qué? Porque todos nosotros, desde el momento en que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos una batalla contra la carne, contra aquellas cosas que nos tenían prisioneros antes. El versículo 3 del mismo capítulo de 2 Corintios capítulo 10 dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ¿usted vence al mundo? ¿Usted vence al mundo, sí o no? ¿Por qué? Porque usted es creyente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el arma que Dios va a usar para que usted pueda vencer al mundo? La fe. ¿Aprendió la lección? ¿La primera? Ya. Ahora, esa misma fe está puesta para la destrucción de ¿qué cosa? De fortalezas. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Cuál es la guerra? La guerra no es contra personas. La guerra no es contra sangre ni carne. La guerra es una guerra espiritual. El campo de batalla es un campo espiritual. Ahora, yo me imagino cómo estarían los habitantes de Jericó. ¿Cómo vivirían los habitantes de Jericó cuando de pronto escuchaban que ejércitos enemigos se paseaban alrededor tratando de alcanzarlos? ¿Se imagina usted los habitantes de Jericó? Los habitantes de Jericó andaban de plácemes, andaban tranquilos, porque ellos tenían las mejores fortalezas, nunca se iban a derrumbar, ni una flecha podía pasar por allí. Jericó nunca podía ser conquistada, ¿no?
porque los ejércitos entraran, ¿no?, a tropel. Nunca, nunca. Entonces, los habitantes de Jericó, de alguna manera, estaban, yo me imagino que en el momento, cuando miraban la ridiculez que estaban haciendo los israelitas, porque para ellos era ridículo, que un grupo, ¿no?, un grupo de soldados allí, armados, en lugar de venir a pelear con lanza y espada o tirar las flechas, empiecen a dar vueltas como tontos, ¿no?, durante 6 días, 1, 2, 3 días. Yo me imagino que salían, levantaban las cabezas y se reían. Y me imagino eso porque, pues, ¿dónde se ha visto, no?, que un ejército que quiera tomar a otro va a dar vueltitas, ¿no? Y después al 7º día, dice la Escritura, que ellos tenían que dar 7 vueltas, pero ellos iban tocando con trompetas y tenían el arca del pacto adelante. Así que me imagino que ellos no esperaban que los muros se derrumbaran con esa ridiculez. Me imagino, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en un sentido? Quiero que entienda que el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, dice claramente que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas en ese sentido? Son argumentos, son razonamientos humanos. Eso se llama humanismo. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, como por ejemplo, la idea esa, oye, si tú pecas, Dios es tan bueno que no te va a castigar. ¿Escuchó ese argumento? Ahora, ¿es cierto eso? No. ¿Y por qué? ¿Y por qué no es cierto? Porque Dios sí te va a castigar. Porque si Dios no te castiga, es porque tú no eres su hijo. Por lo tanto, yo quisiera a Dios que me castigue. Pero para que no me castigue, ¿qué voy a hacer? No voy a pecar. ¿Me entiende usted? ¿O no? Dice la Biblia que necesito tener temor a Dios. Ahora, es obvio que muchos de nosotros pecamos adrede, pero otros pecamos gracias a nuestra carne, digo gracias entre comillas, pero pecamos a veces sin entender lo que hacemos. ¿Me comprende usted? Entonces Dios analiza nuestra condición. Ahora, en ese sentido, dale un next por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender algunas cosas importantes. Dale un next por favor. Ajá. No, dale uno. Ah, es la pantalla. Ok. Entonces, otra vez, creo que es importante notar esto, ¿verdad? Entonces nosotros en el proceso, escúcheme bien, ahora, quiero que entienda esto que es importante lo que le voy a decir, escúcheme bien. Los creyentes redimidos por Cristo, salvados para la eternidad, nosotros nunca vamos a albergar demonios en nuestro interior. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Entiende? Nosotros somos salvados del maligno en nuestro interior. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que no son creyentes? Vosotros sois hijos de vuestro padre, él. Si usted es hijo del diablo, ¿usted es hijo de quién? Por lo tanto, usted no puede tener demonios encima, pero sí podemos ser influenciados. ¿Me entiende usted? Sí podemos ser influenciados. Ahora, entonces en ese sentido, escúcheme bien, porque esto es importante. En el proceso de nuestra vida, nosotros vamos a ir creando ciertas costumbres, ciertas circunstancias que nos invitan a tener una vida de plácemes espiritual. Ahora, todos nosotros queremos tener comodidad. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No es un problema tener comodidad. Tú quieres tener, bueno, pues lo que tenemos, podemos tener un televisor en el cuarto, aunque no lo aconsejo, pero bueno, o otro en la sala si queremos, y pues veo mi película si a algunos les place. Algunos de nosotros queremos tener un estudio, o sea, mi estudio para trabajar o para hacer mis cosas allí. Los hombres nos encanta tener nuestro lugar de herramientas, ¿o no? ¿Es bueno o no? ¿Son cosas malas? No.
Ahora, ¿qué es lo malo? Si yo creo mi lugar de herramientas y me paso todo el día allí, todo el fin de semana, y no tengo tiempo para hacer otras cosas. O sea, lo bueno se convirtió en algo malo. Entonces Satanás va a trabajar en argumentos en mi vida para decirme, hay cosas que tú haces, que de alguna manera no son malas. Ahora, Satanás no te va a decir que esas son las cosas que te impiden adorar a Dios. Satanás no te va a decir eso. Porque Satanás te va a convencer de que tú, sea como sea, estás bien. De que tú, sea como sea, estás bien. Pregunta, ahora, les voy a hacer una pregunta a boca de jarro. ¿Es pecado faltar a la iglesia el día domingo? Sí. Para algunos sí, para otros no. Para unos sí, para otros no. Para algunos lo han tomado como una desobediencia. Y ahora, cada uno va a crecer espiritualmente de acuerdo a qué? De acuerdo a la medida del don de fe que Dios ha puesto. O sea, uno está creciendo, ¿me entiende usted? Pero es una situación circunstancial. Porque, por ejemplo, si uno se enferma o uno tiene otra cosa, o no digo que tiene otra cosa que hacer, tiene otra cosa en su agenda que necesita atender, entonces tiene que atenderla. ¿Me comprende usted? ¿No? Las personas que me llamaron, que no van a estar acá, me dijeron, perdón, pastor, no puedo estar, pero me llamaron diciendo, no voy a estar, ore por mí, estoy enfermo. ¿Me comprende usted? Entonces, ahora, no digo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero es bueno saber que otros están enfermos y saber que, pues, de alguna manera hay que orar por ellos. Ahora, entonces, cuando hablamos de fortalezas, de fortalezas negativas, estoy hablando que de pronto, en mi interior, crece algo como esto. Por ejemplo, soy débil de carácter. Yo jamás podré hacer tal o cual cosa. ¿No? Ahora, Satanás te ha convencido que ese es tu carácter, por lo tanto, tú no estás preparado para eso. Y que, claro, es cierto, yo siempre les he dicho que tengo un test de carácter, que me gustaría que lo hagan, porque es bueno conocerse. Pero eso ha calado tanto dentro de mí que ese carácter de debilidad ahora denota en mí, o sea, ahora se asienta en mí como una persona incompetente, porque una cosa me lleva a otra. Entonces suelo golpearme el corazón o golpearme la cabeza diciendo, yo no puedo ser igual como los demás porque yo tengo una debilidad y esta debilidad hace que yo me sienta inadecuado frente a los demás. Ahora, ¿es ser humilde? Eso no es ser humilde. Eso para nada es ser humilde. Entonces, no se puede confundir la debilidad con la humildad. ¿Me entiende usted? Una cosa es ser débil de carácter y otra cosa es ser humilde. El humilde es manso. El débil de carácter es terco o terca. ¿No? Entonces, se ha convencido y ha creado una fortaleza allí. Por lo tanto, cuando de pronto se les llama o hay que hacer tal cosa, nunca aparecen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su cabecita existe esta mente, existe esta idea. No, yo no puedo porque eso es tal vez para los que aprendan, para los que saben leer, para yo no sé leer, yo no sé esto, yo no sé este otro. Y hacen toda una lista de debilidades que tienen, porque una cosa genera la otra. Eso son fortalezas negativas. Eso es un muro tan grande, y tú vives feliz dentro de lo tuyo. O sea, vives feliz porque has creado un cerco, has creado una fortaleza tan grande, ¿no? Que no parece pecado. Porque la gente te va a ver como un hombre, como una mujer muy buena. Una persona muy agradable, muy aceptable. Porque, en fin, nadie conoce esto que le llamamos debilidad. Pero eso puede ser, ¿me entiende usted? ¿No? Eso, o sea, no todo lo que vemos malo es solamente malo. Hay cosas que vemos que parece que son buenas, pero realmente son malas. ¿Por qué? Porque eso es lo que alimenta mi ¿qué? Eso es lo que alimenta el hecho de sentirme confortable, ¿no? Porque tengo mis fortalezas allí, ¿no? Y nadie va a entrar a derribar a mí, porque eso me protege. Eso es lo que Satanás ha creado en tu entorno. Me siento contento, contenta con lo que soy y con lo que hago. Lo otro no me importa. Aunque Dios me diga que tengo que hacer eso, no lo voy a hacer. Nadie me va a convencer. Nadie me va a convencer. Eso es una fortaleza tremenda. Pero es una fortaleza satánica. Es una fortaleza influenciada por Satanás. Que te dice
que lo que Dios te dice es malo. Tú sigue viviendo cómodamente. ¿Qué esperas que suceda? ¿Que Dios te dé un caramelo? ¿Qué esperas que suceda? ¿Que Dios te dé un premio? ¿Qué esperas que suceda? Satanás es tan astuto que te convence que eres feliz así como está. ¿Me entiendes tú? Ahora, eso es terrible, eso son fortalezas. ¿Entiende usted? Fortalezas negativas en un sentido, ¿no? Y pues, bueno, pues, aquí, una de las fortalezas más grandes que tiene, fortalezas espirituales que hay que derribar, es la rebeldía. Rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es una confrontación a las normas de Dios, a las reglas de Dios. Y, por ejemplo, escúchenme bien, les decimos, desde que hace algunos meses comenzamos con el plan de leer los devocionales, yo hago mi devocional, siempre he tenido un plan para mí, pero me pareció fantástico tener un plan para todos. Y pues esto fue algo que nosotros queremos hacer y yo creo que he visto en la vida de algunas personas que están leyendo su Biblia. Ahora, pastor, ¿por qué a usted le interesa que yo lea mi Biblia? Porque yo soy su pastor, pues. Porque yo quiero saber que usted lee su Biblia. Porque lo único que me garantiza que usted va a ser fiel es cuando usted es fiel a Dios, no es fiel a mí. Y si nosotros les decimos, y si yo les digo, vamos a traer nuestro devocional, este es el app que usted puede poner, que usted puede entrar acá a este devocional, y no lo hace, ¿qué cosa tengo? Tengo una oveja o una ovieja rebelde. ¿Me entiende usted? Y todavía se atreve a pedirme, pastor, ore por mí. Claro, voy a orar por usted. ¿Pero por qué voy a orar? Para que le ayude a ser obediente. ¿No? Y después se queja. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios castiga. Claro, castiga la desobediencia. Entonces, y esa es la razón por la cual cientos de miles de creyentes que se dicen creyentes no leen la Biblia. No quieren acercarse a ni una letra de la palabra de Dios. Porque saben que cuando hablan la palabra de Dios, Él les va a decir lo que tienen que hacer. Y no quieren dejar de hacerlo, porque están cómodos dentro de sus fortalezas. Están seguros que Satanás los defiende. Porque mentalmente han sido controlados, influenciados por Satanás para hacerles sentir cómodos. Entonces tenemos una vida cristiana cómoda. Déjenme decirle, hermanos, que la vida cristiana es incómoda. El cristiano, el verdadero cristiano, incomoda a los demás, ¿me entiende usted? El verdadero creyente, no, con su sola presencia, incomoda a Satanás. El verdadero creyente hace sentir mal a las personas, y no porque uno quiera hacerlo, sino porque la gente que huele a azufre, que se va a ir al infierno, la gente no se siente cómodo con el creyente. Así que, claro, la Biblia dice que en cuanto dependa de uno puede llevarse bien con los demás, pero no es una garantía. Yo quiero, pero la gente no me quiere. Ahora, otra vez, ¿qué quieres? ¿Que Dios te ame y que la gente te odie? Sí. ¿Qué quiero? ¿Que Dios me odie y que la gente me ame? ¿Eso quieres? Jamás, jamás, nunca. Entonces, por eso es necesario ponernos, dice, la coraza, la espada, el yelmo, es decir, todo el uniforme ¿de qué? Del soldado de Cristo. Por eso dice la Escritura en Efesios 6:13 en Alén, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, con el yelmo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, hermanos, es interesante. Aquel que quiera vivir la vida cristiana tiene que estar seguro de que Satanás va a mandarle dardos. Usted es un objeto para Satanás, en el cual Satanás está jugando tiro al blanco con usted. Y le va a dar donde más le duele. Le va a dar donde más le duele, ¿me entiende usted? Ahora, otra vez, ese es el creyente que quiere hacer las cosas como dice. Pero, aquellos que no, pues, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos. Sin embargo, algunos más que otros, ¿verdad?
Entonces, otra vez. Ahora, entonces la batalla de Jericó, el segundo punto aquí, también es la batalla del cristiano. Déjeme decirle por qué. Primero que nada, hay tres cosas que ocurrieron en Jericó. ¿Ok? Tremenda ciudad. Hay tres cosas que ocurrieron en Jericó. ¿Cuáles son estas tres cosas? Que hay un cuadro ahí. ¿Qué cosa dice que hay? ¿Qué cayeron? Cayeron sus muros. ¿Qué dice Josué 6:20? Yo lo leo, dice así. Entonces, creo que está después nomás, ¿no? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, un vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Interesante. Una ciudad que no se podía tomar con la dirección de Dios, y ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo con el líder que era Josué. Gritaron y por el grito dice que los muros se derrumbaron. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Ahora, usted me dirá si es cierto o no. En el creyente también nuestros pecados fueron perdonados. Por lo tanto, nuestros muros reales que nos separaban de Dios cayeron, ¿sí o no? ¿Cayeron, sí o no? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Hermanos, nuestros muros que nos separaban de la eternidad con Dios cayeron. ¿Me entiende usted? Y de ese momento nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero, otra vez, con la influencia de Satanás, no con la influencia, somos capaces de construir nuestros muros. Somos capaces de no querer salir a una vida buena, sana. Y seguimos albergando las costumbres viejas, como lo hacían los colosenses, los tesalonicenses, que iban a la iglesia y eran personas que, dice la Biblia, que eran buenos creyentes, pero todavía seguían haciendo algunas cosas del pasado. Y eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros. Cuando tú dejas de tomar en serio las cosas de Dios. Isaías 43:25 es un versículo que me encanta repetirlo. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hace poco alguien habló conmigo y me hablaba acerca de su vida pasada y le dije, oye, ¿Dios te perdonó eso? Sí, ¿y para qué lo repites? No, pero yo fui así. Eso quiere decir que tú nunca has creído en el perdón de Dios. Hermanos míos, quiero que entienda usted una cosa. Si usted se arrepintió de sus pecados, en el momento que se arrepintió de sus pecados, Dios borró sus pecados. ¿Me entiende usted? Y aunque usted los recuerde, Dios los olvidó. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Me entiende usted? Y si usted confesó sus pecados, de ayer o de anteayer, quiere decir que hoy Dios no recuerda sus pecados de ayer o anteayer. Y es posible que usted tenga que confesar su pecado de hoy. ¿Me entiende usted? Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Si usted lo cree, es lo que dice la Biblia. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Me entiende usted? Entonces, en el creyente también caen los muros. La ciudad de Jericó fue destruida totalmente. Josué 6:21 dice así: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué pasa en la vida del creyente? Que es el paralelo a la batalla de Jericó. Primero que nada, en su vida, la vida del creyente es hecha nueva. ¿Me entiende usted? Hecha nueva. Según de Corintios 5:17, sí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice que es? Nueva criatura. Las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, todo fue destruido en Jericó y en mi vida todas las cosas son hechas nuevas porque mis pecados fueron, ¿qué cosa dice la Biblia? Fueron borrados. Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así, escuche bien: Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, cuando uno empieza a leer el versículo, dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo jamás voy a un madero, yo no soy judío, yo no he vivido en estos tiempos. Ahorita pues equivalente a un madero, ¿qué será? La silla eléctrica. No, señor, acá el pasaje dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos los que no son judíos, dicen los gentiles. Por lo tanto, esa bendición va a alcanzar a usted, o le alcanzó a usted. Porque por la gracia de Dios, usted nunca va a ser puesto en un lugar
donde tenga que morir. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted. ¿Me entiende usted? Ahora, y la otra cosa que pasa con Jericó, Josué capítulo 6, versículo 24, dice así, y consumieron, dale un next, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Es interesante. Ahora, cuando el creyente empieza su vida cristiana, lo que Dios quiere es que el creyente crezca en santidad. ¿Ok? Es decir, escúcheme bien, ¿qué es santidad? Escúcheme bien, ¿qué es santidad? Santidad, escúcheme bien, es apartarse de las costumbres del mundo mundial. Eso es santidad. Y si yo ahora, escúcheme bien, apartarse. Es decir, no voy a volver a tener las costumbres que yo tenía antes porque soy una persona nueva en Cristo. ¿Me entiende usted? Cuando Jesucristo vino a mi vida, el fuego del Espíritu Santo consumió por completo las costumbres que tenía antes. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende usted? ¿Me entiende usted? Ahora, y es posible. Ahora, esto por ejemplo, para las niñas, estamos pensando con mi esposa anteayer hoy día en la mañana, Amy y Johanna van a graduar este año, ¿no? Y obviamente se enfrentan a una serie de costumbres, pues porque la escuela los demanda, ¿no? No, son buenas niñas, buenas chicas, así que pensamos tener una recepción o algo especial acá en la iglesia porque hay que dar honor a las que son buenas estudiantes, ¿no es cierto, no? Y bueno, ahora veo que ellos están viniendo a la reunión de jóvenes, que espero que continúen. Espero que cuando vayas a Pullman, ¿no es cierto?, busques un grupo cristiano, como hizo mi hijo André tal vez en su momento en la universidad, y que te juntes a ellos, porque vamos a orar por ustedes. Entonces, otra vez, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Hermanos míos, usted no se imagina cómo usted es visto. ¿Me entiende usted? Ojos, muchos ojos están pendientes de lo que usted hace. Esos ojos esperarían que usted no vuelva a hacer lo que hacía antes. Y solamente usted no va a volver a hacer lo que hacía antes si solamente deja que el fuego del Espíritu Santo consuma el deseo del mundo. Y cuando es así, usted va a venir a la iglesia, usted va a adorar al Señor, usted va a cantar, usted va a ser feliz con Dios, usted va a tener gozo con el Señor. ¿Entiende usted? Y por eso, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué cosa espera Dios? Que usted crezca en santidad. ¿Y qué cosa es santidad? Santidad es separarse de las costumbres del mundo. Eso es santidad. ¿Entiende usted? Romanos capítulo 6, versos 2 y 7. Escogí este pasaje porque me parece un tremendo pasaje antes de terminar. Mire, Romanos capítulo 6, versículos 2 y 7, creo que puse 2 a 5. Ya, gracias. Dice así, escucha. Pablo, como dije antes, Pablo es una persona que confronta. Y a propósito, los voy a confrontar a todos ustedes que no están viniendo a mis lecciones el día jueves. Yo no estudio por gusto, yo estudio para que ustedes crezcan. Así que les espero el jueves a las 6:30 a todos. Es posible que usted diga, tengo otras cosas que hacer. Esa es la manera como Satanás trabaja en su corazón, haciéndole sentir que usted está correcto y que el resto está equivocado. Usted puede tener 20 razones. Usted puede decir, yo estoy trabajando, yo estoy cansado, yo me levanto temprano, entonces yo juego. Yo juego, pues. Si usted hace todo eso, yo estoy jugando. Yo tengo una vida de vacaciones todo el día. Pues usted tiene razones, ¿verdad? Usted tiene razones y sus razones son respetables como persona. Pero cuando usted es creyente, usted deja de ser una persona normal y usted se convierte en ciudadano del cielo. Y usted vive bajo las reglas del cielo. Y cuando usted vive bajo las reglas del cielo, usted obedece a su pastor y viene acá el día jueves a las 6:30, que es el tiempo de estudio bíblico para crecer.
Y si usted no viene y no crece, entonces cuando yo tenga que ir a la presencia de Dios y tenga que decirle, Señor, ¿y qué pasó con fulanito? Lo siento, Señor, yo hice mi parte, pero este no ha hecho su parte. Ahora, no lo van a botar del cielo. Si usted es creyente, no lo van a botar del cielo. Pero usted no va a tener coronas para ponerse a los pies del Señor. Ahora, entonces, ¿qué dice Romanos 6, 2 y 7? Es importante porque Pablo confronta a la gente de esta manera. Pablo dice, en ninguna manera, mira, Pablo dice, yo soy creyente, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que hemos muerto al mundo, ¿cómo viviremos en esta efervescencia del mundo? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, teológicamente es esto. Usted es una persona que ha muerto a su yo interior. Y ese yo interior se revela y quiere decirle, no, yo sigo viviendo. Y ese interior le demuestra y le dice, te voy a señalar la manera como vivir de la manera más cómoda. ¿Tienes que leer tu Biblia? No la leas. ¿Tienes que orar? No ores. ¿Tienes que dar? No des. ¿Tienes que ir? No vayas. Ay, pero ¿qué va a decir el Señor? No, dile que ya estás. Dile que cuente contigo, que seas un hipócrita porque no vienes. Dile que sí, Señor. No, toma decisiones, ven, sal, adelante. Empieza a crear tus muros. Vas a ver que no te va a pasar nada. Vas a ver que las flechas, que el enemigo, no te va a pasar nada porque el que te protege no es Dios, sino Satanás. Porque Satanás quiere que sigas siendo un fantoche, un mediocre, así hasta así nomás. Satanás quiere que llegues a una estatura de conocimiento pequeña, que seas un enano, un raquítico espiritual. Porque si te quiere Satanás, ¿sabes por qué? Porque así de esa manera no serás un peligro para nadie del Señor. De esa manera pasarás desapercibido. De esa manera seguirás tu vida contento, creyendo que hasta crees que eres un creyente, hasta crees que eres un creyente genuino. Hasta crees que eres un creyente fiel. Hasta crees que eres un creyente fiel. Esas son fortalezas satánicas que te hacen creer en la mentira. Y por eso, cuando regresamos nosotros a nuestro primer pasaje en 2 Corintios 10, dice que las armas de Dios son necesarias para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es que no van a aparecer personas creyentes que digamos, más allá de la palabra de Dios, que lo que hacemos está bien. ¿Y sabe cómo hacemos? Dios sabe, pues. No, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, pues Dios conoce tu corazón. Es como decir, agarras, te pones un poco de saliva en la boca y escupes para allá y crees que no te va a caer. Sí te cae. Sí te cae. Te aseguro que te cae. Y cuando te caiga te vas a ver en ridículo. Ahora, y eso pasa aún con los creyentes viejos, con nosotros que tenemos muchos años en la fe. ¿Usted sabe qué son haces en el volante? ¿Alguien sabe qué son los haces en el volante? Ya. Los haces, mira, este es un volante, un timón, ¿no? ¿Qué decimos? ¿No? ¿No tiene 1, 2, 3? 1, 2, como cosas donde agarrar por dentro. Esos son los haces. Uno se da cuenta cuando la dirección del carro está mal. Porque cuando la dirección está bien, los haces están, o sea, eso me marca que estoy yendo bien, porque están balanceados, ¿me entiende usted? Pero si yo estoy yendo derecho y el timón me marca, el haz me marca que está para allá, quiere decir que hay un problema en la dirección, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? ¿No? Pero te acostumbres. ¿Por qué? ¿Por qué está yendo derecho? Te acostumbras.
Te acostumbras a vivir así, o sea, el timón, el carro está yendo derecho, el timón, o sea, la dirección está mala, el asta está volteado, pero yo estoy yendo derecho. Y agarras, prendes el carro y toda la vida y empiezas a vivir tu vida así. Pero está mal, no está derecho. Entonces, los viejos, los que somos creyentes viejos, nos acostumbramos a la vida cristiana y de pronto comenzamos a perder la efervescencia del servicio. Si tú vienes a la iglesia y ya quieres salir, quiere decir que hay algo que no está bien. Si yo vengo a la iglesia, vengo para crecer. Si yo vengo a la iglesia, vengo para adorar. Si yo vengo a la iglesia, vengo y cuando salgo por esa puerta yo aprendí algo nuevo. Y me voy con eso nuevo y lo comparto. Y cuando voy al mundo, ¿el mundo qué va a hacer? ¿Te va a aceptar o te va a rechazar? ¿Te va a aceptar o te va a rechazar? Te va a rechazar. ¿Por qué? Porque el mundo no te quiere. Tus amigos, la gente que dice que te estima, no te quieren. Te quieren si tú tomas. Te quieren si tú das dinero. Te quieren si tú haces esto. Por eso te quieren. Pero si tú les invitas a la iglesia y le dices, mira, tengo lo mejor para ti, no te aceptan, ¿o no? ¿No les ha pasado? Ya, ese es el mundo, pues. Hasta que ese mundo empiece a ser condolido por Dios. Condolido quiere decir, ese amigo que tú tienes, esa amiga que tú tienes, esas personas que tú tienes por las cuales no oras, por las cuales deberías orar. Y cuando empiezas a orar, te vas a dar cuenta que la fe en Dios, para que Dios rompa esas murallas en esas personas, no, va a comenzar a dar resultado. De pronto ellos van a venir y te van a decir, oye, esto pasó con mi vida. Y tienes la oportunidad para hablarles. Esta semana me pasó algo parecido. Un amigo de la infancia, le decía a mi esposa que muchos amigos de la infancia míos de mi barrio me escriben. Y este era uno de mis amigos, ese es uno de mis amigos que yo estimo mucho, quiero mucho. ¿No? Por muchas razones allí, nunca conocí a su mamá, no tuvo mamá. Y este amigo me encontró, me habló, yo le hablé, marqué su teléfono, hablé con él, por tanto, y me habla de su historia. Él llegó a ser policía y después me habla de su historia, me habla de su separación, me habla de cosas que pasó en su vida, y ya son 63 años, es un año menor que yo, y comenzamos a recordar viejos tiempos, y le hablo acerca del Señor. Y me dice, Juan Carlos, después de más de 50 años, casi 40 años, sí, menos, 43 años, que nos dejamos de ver, me dice, y pensar que ahora me hablas del Señor, ¿verdad? Sí, le digo. Y digo porque pues obviamente yo me fui a los 18, 20 años del sitio donde estaba. Lo que estoy tratando de decir es esto, que nunca es tarde para hablar de Cristo a las personas. Nunca es tarde para hablar de Cristo a otros. Y si yo quiero, yo quiero que los muros, estos muros que he creado, que son difíciles para mí, que son argumentos que yo mismo he creado para no ser fiel a Dios en lo que Dios me pide, se pueden derrumbar, entonces ¿por qué no se van a derrumbar los muros de las otras personas? Ese es nuestro tercer punto, dentro de 2 domingos más, cómo derrumbar los muros espirituales en la gente que amamos. ¿Me entiende usted? El siguiente domingo vamos a ver los elementos que Dios usa para derrumbar los muros. Hemos hablado de la fe, pero hay otros elementos que seguramente usted va a notar. Pero hoy, déjeme terminar con lo siguiente. Primero que nada, necesitamos entender los criterios de Dios para la batalla, por consiguiente, para derribar los muros espirituales que tenemos. Y los criterios de Dios son que los muros son fortalezas. Y esas fortalezas que son pecados que solo garantizan nuestra muerte espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Esos son esos muros. Los muros que le atan al pasado. ¿Ok? Y la segunda cosa que hemos visto es cómo mirar la batalla de Jericó como un ejemplo de la batalla en la vida que el creyente tiene que confrontar para derribar los muros que Satanás ha creado a nuestro alrededor para no dejarnos crecer espiritualmente. ¿Entiende usted? Entonces le voy a recomendar que cuando sale de acá, agarre sus dos hojitas de allí, vaya usted a marcar
Y yo quiero ser positivo, no porque tengo mente positiva, ¿ok? Por eso empecé explicándoles el asunto de la teología de la mente positiva. Yo no soy de esa ola, no soy ese punto. Yo predico lo que predico por convicción de la palabra de Dios. Pero usted vaya a esta hoja y lleve a la casa y empiece a mirar todo lo bueno que usted tiene, porque hay cosas buenas que usted tiene. No creo que de todas estas cosas, pues yo me imagino que por lo menos marcará 2, ¿no? O tal vez más. Entonces marque allí, ¿no? Y después póngase a pensar, ¿no? Y luego váyase a la hoja de debilidades, ¿no? Y vaya y marque algunas cosas que usted cree que tiene. Y después conversamos. Una de las cosas que voy a hacer después de terminar este curso, estas predicaciones, es sentarme con varios y explicarles de la manera cómo ayudarles a cambiar sus pensamientos, ¿no? Es un proceso, por lo menos una o 2 lecciones en línea, para ver cómo ayudarles a transformar sus pensamientos en la mente de Cristo. ¿Me entiende usted? Porque eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice, nosotros hermanos tenemos la mente de ¿quién? Tenemos la mente de Cristo. Como tenemos la mente de Cristo, nosotros conocemos la voluntad de Dios. ¿Entiende usted? ¿Sí? Terminamos con nuestro pasaje que le había pedido que leamos en el inicio, ¿verdad? Juan 5:4. ¿Qué dice Juan 5:4? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa dice? Vence al mundo, ¿no es cierto? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Empiezo otra vez. Hermanos, ¿usted ha vencido al mundo, sí o no? Sí. Perfecto. Gracias. ¿No? Hermanos, ¿usted está seguro que es de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el arma que usted va a usar para vencer a Satanás? La fe. Vamos a hacer caer esos muros que nos separan de Dios. Amén.